Enfermera revisa a un anciano con muerte cerebral y un detalle en su cuerpo la deja helada. El cielo todavía estaba gris cuando Jonatas Morales salió de su casa ese día. No era una mañana cualquiera en Guadalajara. Era el día en que la ausencia pesaba más que nunca. Hacía exactamente un año que Rosa, su compañera de toda la vida, se había ido. Desde entonces el mundo parecía moverse más despacio. Los días eran demasiado largos y las noches aún peores. Jonatas tenía 53 años, pero parecía llevar en los hombros el peso de muchos más. Su mirada era la de alguien que ya había visto el amor nacer, crecer y luego desaparecer sin avisar. No tenía grandes planes para ese día. Solo quería llevar su vieja guitarra a una placita olvidada, allá en el centro de la ciudad. Un lugar por donde pasaba poca gente, donde nadie lo reconocía. Era el rincón más callado que conocía, y era ahí donde sentía a Rosa más cerca. Llevaba puesta una camisa sencilla, el abrigo gastado que Rosa siempre le pedía tirar, y un sombrero viejo lleno de recuerdos de muchos años. En las manos cargaba con cuidado la guitarra, como si fuera de vidrio. Dentro del estuche, junto a las cuerdas, había una foto amarillenta de Rosa tomada en un día soleado, cuando los dos bailaban en la sala de su casa, riéndose de algo tonto. Al llegar a la plaza, lo recibió el viento frío. Los árboles se movían despacio. Se sentó en una banca de madera, respiró profundo y miró a su alrededor. No había casi nadie, solo un señor dormido en una esquina y una pareja que pasaba apurada. Perfecto, pensó. Era el silencio lo que necesitaba. Jonatas sacó la guitarra del estuche, colocó la foto de Rosa recargada a un lado, en un banquito que él mismo había llevado, y empezó a afinar las cuerdas con calma. Sus dedos estaban firmes, pero su corazón temblaba. Cada sonido que salía del instrumento era un paso dentro de sus recuerdos. Recordó a Rosa bailando en la cocina, cantando desafinada mientras preparaba café. Recordó el olor de su cabello, su voz suave llamándolo por las noches. Y entonces empezó a tocar. Era la canción que él mismo había compuesto para ella muchos años atrás. La melodía era sencilla, pero llevaba todo lo que nunca supo decir con palabras. Mientras cantaba, la voz le salía casi temblando, pero seguía porque ahí, en esa plaza vacía, podía sentir a Rosa sentada a su lado. Cada nota era una conversación, cada acorde una caricia. Rosa, mi amor, cuando el sol se esconde, es tu nombre el que mi pecho responde. La lluvia empezó a caer suave, casi sin sentirse, pero él no se detuvo. Algunas personas pasaban apuradas, sin poner atención, pero Jonatas no tocaba para ellas, tocaba para una sola. Una mamá jaló a su hijo con prisa, un muchacho con mochila pasó hablando por el celular, y Jonatas ahí, firme, con los ojos en la foto y el corazón abierto. No esperaba aplausos, ni monedas, ni atención, solo quería cantar para ella. Quería que, desde donde estuviera, Rosa lo escuchara allá en el cielo. La lluvia seguía cayendo cuando apareció Elena. Ella venía regresando de la universidad, cansada del turno y de las clases difíciles. Caminaba despacio, encogida en su abrigo, con el celular en la mano, lista para pedir un coche e irse a casa. Pero algo la hizo detenerse. Escuchó una canción. No era fuerte ni perfecta, pero era diferente. Tenía alma, tenía dolor. Y tenía algo que la hizo sentir algo que no sabía explicar. Se quedó parada, tratando de entender por qué esa melodía hacía que su corazón latiera más fuerte. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas sin un motivo claro. Era como si estuviera escuchando algo que ya conocía, aunque nunca lo hubiera oído de verdad. Un sentimiento raro, como si el tiempo regresara y apretara su pecho. Miró alrededor y vio al hombre sentado bajo la lluvia, cantando con los ojos fijos en una foto. La escena era tan triste, tan bonita, que no pudo moverse. Elena empezó a grabar, pero no era por vanidad ni para subirlo a redes, era para guardar. Algo dentro de ella le decía que ese momento no podía pasar desapercibido. «Dios mío, ¿quién es este señor?», murmuró para sí misma, con la voz temblorosa. Mientras grababa, sentía los ojos arder. No sabía el nombre de la canción, pero algo en ella parecía hablarle directo al corazón. Era como escuchar a alguien llamándola desde lejos, como si estuviera conectada a esa historia de alguna forma que todavía no entendía. La cara del hombre estaba mojada, no se sabía si era lluvia o lágrimas, tal vez eran las dos.
Tocaba con tanta entrega que parecía estar en otro mundo. Elena se acercó más, con pasos lentos. Quería ver mejor, pero sin interrumpir, y entonces vio la foto junto al banquito. Era una mujer sonriendo, con una mirada llena de amor. Se emocionó. Ese hombre no solo estaba cantando, se estaba despidiendo, y antes de que pudiera hacer algo, antes siquiera de pensar en llamarlo, vio cuando la música se detuvo de repente. La guitarra cayó. Su cuerpo se desplomó. Elena soltó el celular y corrió hacia él. «Señor, señor, ¿está bien?», gritó desesperada, arrodillándose a su lado. Tocó el rostro de Jonatas, que estaba pálido. Su mano, fría, sintió el corazón acelerarse. «No, no, por favor, ahora no», susurró con los ojos llenos de lágrimas. Sacó el celular del bolsillo y llamó al hospital donde hacía prácticas. Su voz temblaba. «Hola, habla Elena, soy estudiante de enfermería. Necesito una ambulancia. Ahora». Un señor se desmayó. No responde. Está muy pálido. Estoy en la plaza central, cerca de la parada vieja de autobuses. El miedo se reflejaba en su rostro. No sabía si él todavía respiraba. Le apretó la mano con fuerza. «No me va a dejar aquí, ¿me escucha? Usted no puede irse ahora». Apoyada en la rodilla, tratando de protegerlo de la lluvia, tomó la foto que se había caído del banquito y la puso de nuevo sobre su pecho. «Ella todavía está aquí. ¿Ve?». Minutos después, el sonido de la ambulancia rompió el silencio de la calle. Elena se levantó de un salto e hizo señas con los brazos. «¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rápido!». 2 paramédicos bajaron y corrieron hacia Jonatas. Revisaron los signos vitales. Le pusieron una máscara de oxígeno, hablaron rápido entre ellos. «Pulso débil. Nos lo llevamos ya». Elena se quedó parada, empapada, viendo todo pasar. Quería subir con él, pero no la dejaron. Uno de los socorristas preguntó: «¿Es usted de la familia?». Ella dudó, con los ojos llenos de lágrimas. «No, pero quiero ayudar». «Está bien, pero no puede subir a la ambulancia. ¿Puede llevarse sus cosas antes de ir al hospital?». En el hospital el ruido no paraba. Pasos apurados, voces bajitas, el sonido de las máquinas que nunca se detenían. Elena llegó empapada, con el corazón apretado y las manos todavía temblando. Buscó la sala de emergencias y explicó todo rápido. Un enfermero la llevó a un cuarto cerrado, donde Jonatas ya estaba siendo revisado. Detrás del vidrio, ella vio su cuerpo acostado en la camilla. Tubos, aparatos, cables por todos lados. Su cara tranquila, pero sin moverse. Era como si estuviera dormido muy profundo. 2 doctores hablaban afuera. Hablaban bajito, usando palabras que Elena, aunque estudiaba enfermería, apenas entendía. Uno de ellos dijo: «Sin respuesta. Nada de actividad. Coma profundo». El otro, con cara seria, agregó: «Probable muerte cerebral. El cerebro no reacciona para nada». Elena sintió que se le aflojaban las piernas. Un nudo se le hizo en la garganta. «Él no está muerto», dijo ella con la voz cortada. «Él estaba cantando, estaba viendo la foto». El doctor la miró sin mostrar emoción. «El cuerpo todavía vive, pero su cerebro ya no está aquí». Esas palabras le pegaron fuerte. Sonaban como una sentencia. «Pero él todavía respira», insistió Elena. Estaba sonriendo. Estaba sonriendo cuando se desmayó. El doctor se encogió de hombros. «A veces el cuerpo actúa solo. Es normal». Ella volvió a mirar a Jonatas por el vidrio. Tan callado, tan frágil, y no podía aceptar eso. Dentro de ella había una certeza que los exámenes no podían mostrar. Era como si la música todavía sonara en algún rincón de su corazón, y en ese momento, sin saber bien por qué, ella tomó una decisión. «Quiero quedarme, quiero saber cómo va a estar». «¿Puedo?», preguntó, mirando al doctor. Él suspiró. «Con poca paciencia. No eres familia, no tienes relación con el paciente. Pero él cantó para alguien que siento que fue parte de mi vida. No sé cómo explicarlo, pero necesito estar aquí», dijo, firme. El doctor miró a la enfermera. Luego dijo: «Si quieres quedarte, puedes. Pero, señorita, no te hagas ilusiones. Ese hombre ya se fue». Elena solo movió la cabeza diciendo que sí, pero por dentro gritaba: «Él todavía está aquí». A la mañana siguiente, Elena volvió al hospital con los ojos cansados y el corazón inquieto. No durmió en toda la noche, pensando en ese hombre acostado en la plaza. La melodía seguía dentro de ella, como si también hubiera sido escrita para ella. Fue directo al área donde Jonatas estaba internado. El pasillo era frío,
con una luz blanca que dolía en los ojos. Sus pasos hacían eco en el piso, y con cada paso su decisión se hacía más fuerte. Se paró frente al cuarto donde él dormía. El vidrio mostraba la misma escena del día anterior. Jonatas, quieto, conectado a cables y máquinas. Su cara tranquila, pero muy lejos. Una enfermera la vio parada ahí y se acercó. ¿Volviste? Elena respiró hondo. Sí, quiero ayudar. Quiero quedarme con él, cuidarlo, si se puede. La enfermera la miró con sorpresa. No tiene familia. ¿Conoces a alguien cercano? Todavía no encuentran a nadie. Yo no lo conozco. Pero creo que esa canción me trajo hasta aquí por alguna razón, respondió mirando hacia el cuarto. Sé que puede parecer raro, pero necesito quedarme. Más tarde, se sentó con el doctor encargado y repitió lo mismo. Soy estudiante de enfermería, ya casi termino. Sé que no soy familia, pero si me lo permiten, me gustaría seguir el caso de cerca, cuidarlo como voluntaria. Yo estaba haciendo prácticas aquí en las noches. El doctor miró los papeles sobre su escritorio, luego la miró a ella. Él no va a despertar, señorita. Lo sabes, ¿verdad? Ella no se echó para atrás. Sé lo que dicen los exámenes, pero también sé lo que vi. Él cantó como quien se despide. Y si todavía queda una parte de él ahí adentro, aunque sea chiquita, quiero estar aquí. Después de un silencio corto, el doctor dijo, está bien, pero sin involucrarte demasiado. Elena solo asintió con la cabeza, y así fue como empezó a visitar a Jonatas todos los días. Llevaba flores frescas, cambiaba el agua del vaso, le hablaba como si estuviera despierto. Le contaba sobre sus días, sobre las clases de la universidad, sobre lo difícil que es ser joven en un mundo tan rápido. Pero lo que más hacía era preguntar por la canción. ¿Quién era la mujer de la foto, señor Jonatas? ¿Qué tenía ella para que usted escribiera algo tan bonito así? Decía, mientras le tomaba la mano con cuidado, y luego se quedaba en silencio, esperando una respuesta que nunca llegaba. Era el final de la tarde cuando Elena entró al cuarto con la guitarra de Jonatas en los brazos. Había pedido permiso para traerla del hospital a casa por unas horas. Quería limpiarla, cuidarla como si fuera un regalo. El instrumento estaba mojado, marcado por la lluvia del día en que todo pasó, pero seguía entero. Se sentó con calma en el sillón de la sala, con ese silencio que solo existe cuando el corazón está prestando atención a todo. Pasó un trapo limpio por las cuerdas, por los lados, con mucho cuidado. Mientras movía el estuche, sintió que algo estaba suelto dentro. Parecía un papel. Pensó que era solo una nota vieja, o la letra de una canción, pero cuando lo sacó, se detuvo. Era un mensaje, doblado con cuidado, papel amarillento, letras escritas a mano con tinta azul. Lo abrió despacito, y cuando lo leyó, el mundo se volvió más lento. Si un día se me olvida todo, toca nuestra canción. Me va a recordar quién fui. Firmado Rosa. Elena se llevó la mano a la boca sin poder decir ni una palabra. Los ojos se le llenaron de lágrimas en ese mismo momento. El papel temblaba en sus dedos. Esa frase, tan simple, tan verdadera, era como si Rosa hubiera dejado un mensaje para toda la vida. Como si supiera que, en algún momento, todo se iba a borrar, y que solo la música podía volver a encenderlo. Elena miró la guitarra, el mensaje, el vacío. Un silencio llenó la sala, pero era un silencio lleno de sentido. Con los ojos llenos de lágrimas, dijo bajito, «No se te olvidó de ella, señor Jonatas». Y ella lo sabía. Aunque todo se oscureció en su mente, ella todavía creía que la música iba a traer la luz de vuelta. Abrazó el mensaje contra el pecho y lloró. No de tristeza, sino de esa emoción que no cabe dentro de uno. Era como si ahora todo tuviera sentido. La canción que él cantaba no era solo un recuerdo, era una llave. Era lo que conectaba su corazón con el pasado, con el amor, con su identidad. Elena guardó el mensaje con mucho cuidado, como quien guarda un tesoro. En ese momento, decidió que iba a hacer más que cuidar de Jonatas. Iba a tocar la canción, iba a cantar, todos los días, hasta que él regresara. Al día siguiente, Elena entró al cuarto de Jonatas con la guitarra en las manos y el corazón lleno de ganas. El mensaje de Rosa seguía con ella, doblado con cuidado, guardado en el bolsillo de su bata como si fuera un pedacito sagrado de la historia que necesitaba contarse una y otra vez. Se sentó en la silla al lado de la cama, miró a Jonatas y dijo bajito, «Hoy vine a cantarte,
Acomodó la guitarra en su regazo, respiró hondo y empezó a tocar. La melodía salió suave, casi como un susurro. La canción era sencilla, pero el sentimiento era enorme. Era como si cada acorde dijera: «Vuelve, te estamos esperando». Elena cantó con todo, aunque la voz le temblaba, aunque las lágrimas querían salir. «Rosa, mi amor, cuando el sol se esconde». Pasaron los días y ella volvió otras veces. Cada atardecer entraba al cuarto y hacía el mismo ritual. Cambiaba las flores, contaba alguna historia del día, le agarraba la mano y al final cantaba. Siempre la misma canción, siempre con el mismo cuidado. Hasta que en uno de esos días, cuando ya se preparaba para guardar la guitarra, algo pasó. El sonido de la última nota todavía flotaba en el aire cuando miró el rostro de Jonatas. Y entonces lo vio. Un leve movimiento, casi nada, pero suficiente para que su corazón se detuviera por un segundo. Su dedo. El dedo de la mano derecha se movió. Un movimiento pequeño, lento, pero real. «Dios mío», murmuró, llevándose la mano a la boca. Movió el dedo. Se acercó aún más. «Si me escucha, parpadee. Mueva el dedo otra vez. Cualquier cosa». Pero no pasó nada más en ese momento. Aún así, ella sabía lo que había visto. Salió corriendo por el pasillo buscando al médico de guardia. «Doctor, doctor». Movió el dedo. Oyó la canción, estoy segura. El doctor la miró con cansancio. «Señorita, esos movimientos pasan. Es común en pacientes así. Es un reflejo, no significa que esté consciente». Pero no fue un reflejo. Fue justo cuando terminé de cantar. Lo movió como si quisiera responder. «Entiendo que quiera ayudar, pero no se haga ilusiones donde no las hay». Elena se detuvo. Sintió como si le echaran un balde de agua fría en el pecho. Pero no peleó, no discutió. Solo miró otra vez hacia el cuarto, con los ojos llenos de algo que nadie más podía ver. «Voy a seguir», dijo con firmeza, «aunque nadie me crea». Y así lo hizo. Día tras día, volvía. Cantaba, hablaba. A veces solo se quedaba en silencio, sosteniéndole la mano, como quien dice: «Aquí estoy». Porque dentro de ella, algo le decía que él todavía escuchaba, que ese dedo moviéndose era el comienzo de algo. Elena empezó a vivir con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué había vivido? ¿Quién fue Rosa? ¿Por qué esa canción la hacía sentir tantas cosas si nunca la había escuchado antes? Fue entonces que, un fin de semana, decidió ir al archivo viejo del hospital. Le pidió ayuda a una enfermera mayor, doña Lucía, que ya trabajaba ahí desde hacía más de 20 años. Doña Lucía, por casualidad, ha escuchado hablar de una paciente llamada Rosa Morales. La enfermera levantó la mirada despacio, pensó un poco, escribió en la computadora, abrió un archivo con foto y luego dijo: «Rosa Morales. Sí, me acuerdo. Era una señora muy dulce. Estuvo internada aquí hace algunos años, ya en la etapa final del Alzheimer. Casi no hablaba, pero de vez en cuando cantaba». A Elena se le heló el cuerpo. ¿Cantaba? Cantaba una sola canción, siempre la misma. Nos parecía bonita, pero triste. Era como si fuera lo único que aún podía recordar. En ese momento Elena lo supo. Era la misma canción, la que Jonatas tocaba en la plaza, la que ella le venía cantando todos los días. «El señor Jonatas es su esposo», explicó. «Él está aquí en el hospital ahora, en coma». Doña Lucía hizo un gesto de sorpresa y se llevó la mano al pecho. Dios mío, el destino sí que es curioso. Con ayuda de la enfermera, Elena tuvo acceso al expediente viejo de Rosa, y entre los papeles había una hoja con una nota escrita a mano. La paciente responde emocionalmente a la música tocada por su esposo durante las visitas. Llora, sonríe, reacción poco común para el estado de su enfermedad. Más tarde en su casa, Elena buscó en internet. Investigó todo lo que pudo encontrar sobre Jonatas Morales y Rosa. Pasó horas viendo fotos antiguas, tratando de unir los pedazos de la historia, hasta que encontró un video, en un canal viejo, con muy pocas vistas. El título era «Rosa y Jonatas, Parque Central, 2003». Le dio clic. La imagen se movía mucho, era de aficionado, pero el sonido era claro. Jonatas y Rosa estaban sentados en una banca del parque, uno junto al otro. Él sostenía la guitarra. Ella sonreía con la misma mirada de la foto. Su voz cantaba la canción con calma, y Rosa, aunque desafinada, lo acompañaba sonriendo, equivocándose en las palabras, pero riendo todo el tiempo.
Al final del video él dejaba de tocar, la miraba y decía: «Te amo hasta cuando la memoria te deje, Rosa, porque la mía nunca te va a olvidar». Elena lloró al ver el video. Lloró mucho, no pudo aguantar. Sentía como si hubiera vivido eso, como si conociera esas voces, esas miradas, como si esa historia fuera de alguna manera parte de la suya también. Esa noche se quedó abrazada al celular por horas y en el silencio de su cuarto dijo en voz bajita: «Aquí estoy, Rosa, estoy aquí con él. La canción sigue viva y él también». Y fue en ese momento que Elena empezó a creer de verdad que el amor puede atravesar el tiempo, que a veces uno no encuentra a una persona por casualidad, la vuelve a encontrar. Los días fueron pasando y la rutina en el hospital seguía con ese silencio pesado de las salas. Pero dentro del cuarto de Jonatas, algo distinto empezaba a pasar. Elena, fiel a su promesa, seguía cantando todos los días. Sentada al lado de la cama, con la guitarra en las piernas, tocaba con todo el cariño del mundo. A veces se equivocaba en una nota, a veces se le cortaba la voz en medio del coro. Pero no importaba, ella seguía. Fue en una de esas tardes que algo llamó la atención de un enfermero. Miró el monitor de los latidos y frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. Llamó al neurólogo, el doctor Marcelo, que ya venía siguiendo el caso de lejos, más por respeto a la insistencia de Elena que por tener esperanzas. «¿Qué pasa?», preguntó al entrar al cuarto. «Mire esto, doctor. Siempre que ella canta, la actividad cerebral de él sube. Poquito, pero sube». El doctor Marcelo miró con desconfianza. Pero curioso, le pidió a Elena que siguiera. Ella respiró hondo, miró a Jonatas y dijo: «Vamos otra vez, don Jonatas, nuestra canción». Empezó a tocar, y ahí, frente a los ojos de todos, los números en los aparatos empezaron a cambiar. Pequeñas subidas, señales sutiles, pero ahí estaban. El doctor se quedó callado unos segundos. Luego se acercó a la cama, miró el monitor, luego a Jonatas. «Esto no es común, mucho menos en casos como el de él». Elena sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Yo sabía que él estaba escuchando». «¿Puede cantar otra vez?», pidió el doctor. Ella asintió con la cabeza y empezó de nuevo. Y otra vez la misma reacción. El ritmo del corazón subía un poco. El gráfico del cerebro mostraba ondas pequeñas. El doctor se quitó el estetoscopio del cuello. Se sentó despacio. «No voy a decir que es un milagro, pero algo está pasando aquí». Elena miró a Jonatas con ternura. «Él no se ha ido, doctor. Solo está esperando que alguien recuerde quién es». Desde ese día, el doctor Marcelo empezó a visitar el cuarto con más frecuencia. Llevaba apuntes, pedía nuevos estudios, grababa los momentos en que Elena cantaba. Empezó a fijarse en los detalles, a comparar los datos. Y siempre que veía la reacción decía en voz baja: «Impresionante, esto no está en los libros». Mientras tanto, Elena seguía firme, porque ahora ya no era solo ella la que creía. La música, que antes era un grito solitario de ayuda, ahora se volvía una esperanza real. Fue una mañana tranquila cuando Elena recibió una llamada inesperada. Era de la recepción del hospital. «Hola, hay una señora aquí. Dice que es hermana del paciente Jonatas Morales». Elena bajó corriendo, con el corazón latiendo rápido. Cuando llegó al vestíbulo, vio a una mujer sencilla, con el cabello blanco recogido en un chongo bajo, usando un vestido con flores y un suéter de lana ya viejo por el uso. Sus ojos, cafés como los de Jonatas, estaban rojos. «¿Eres la muchacha que está cuidando a mi hermano?», preguntó con la voz temblorosa. «Sí soy. ¿Tú eres María?». La mujer asintió con un leve movimiento de cabeza y sin decir nada más, abrazó a Elena con fuerza. Fue un abrazo largo, de esos que uno da cuando ya está llorando antes de empezar a hablar. «Perdóname por haber tardado tanto. Vivo lejos. Casi no sé nada de él. Me enteré apenas ayer por un conocido». Subieron juntas hasta el cuarto. María entró despacio, con los ojos fijos en Jonatas. Puso la mano sobre la de él, bajó la cabeza y lloró en silencio. «Mi hermano, tan terco, tan bueno». Elena se sentó al lado y se quedó callada, esperando a que María se sintiera lista para hablar. Y entonces empezó. «Nosotros nacimos en un lugar bien sencillo, cerca del campo. Nuestra casa era chiquita, pero llena de amor. Papá trabajaba como albañil, mamá hacía pan para vender. Y Jonatas, desde chiquito, era diferente». Ella sonrió un poco, agarraba latas viejas y cuerdas de tendedero para fingir que era guitarra. Aprendió a tocar solito,
escuchando la radio, viendo a los demás. A los 10 años ya hacía canciones, y eran de esas que te hacen llorar. María miró a Jonatas con cariño. Cuando conoció a Rosa, su vida cambió por completo. Me acuerdo como si fuera ayer. Llegó a la casa sonriendo como loco, diciendo que había visto a la mujer más bonita del mundo. Hizo una pausa, secándose los ojos. Rosa era fuerte, dulce, de esas mujeres que no se olvidan. Vivieron una historia muy bonita. Yo me casé después de ellos, tuve mis hijos, y aunque estaba lejos, yo veía que se amaban como al principio. Respiró hondo, tratando de no llorar. Pero cuando ella empezó a olvidar las cosas, Jonatas cambió. La cuidaba con un amor que yo nunca había visto. Aunque ella ya no supiera quién era él le cantaba su canción, y ella sonreía. Elena no pudo aguantar las lágrimas. Yo escuché esa canción. Es lo más bonito que he oído en la vida. Él la hizo para ella el día que le pidió que se casara con él. Su voz salió bajita, como si estuviera abriendo una herida vieja. Él no pudo seguir adelante, ¿sabes? Después de que Rosa murió, mi hermano dejó de vivir. Elena la miró con atención, esperando. Al principio todavía intentaba disimular. Decía que estaba bien, que era solo tristeza, que con el tiempo se le iba a pasar. Pero yo veía en sus ojos que no se le iba a pasar. María buscó en su bolsa, sacó un pañuelo de tela y se limpió los ojos. Dejó de trabajar. La guitarra quedó guardada por meses. La casa, que antes estaba llena de música y olía a café con pan, se volvió oscura. Caminaba por los cuartos como si la estuviera buscando. Hizo una pausa larga. Después de un tiempo, empezó a desaparecer. Pasaba días fuera, durmiendo en la calle, en bancas del parque. Regresaba con los ojos rojos, la cara sucia. A veces ni se acordaba de dónde había estado. Elena sintió un nudo en el pecho. Llegaba a la casa y se encerraba. Se quedaba en la oscuridad, sentado en el sillón donde ella solía leer. No se bañaba, no comía bien. Cuando yo le llevaba comida, ni la tocaba. María miró a su hermano con muchísimo cariño. Vivía en los recuerdos. Agarraba su ropa, su perfume, las cartas, y lloraba como niño. Era como si buscara un lugar donde ella todavía estuviera viva. Como si quisiera encontrar una grieta en el tiempo para entrar y quedarse ahí. Elena respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Y nadie hizo nada. Yo intenté, mi niña. Intenté de todo. Pero su dolor era de esos que nadie puede alcanzar. Era como si Rosa se hubiera llevado la mitad de él. La voz de María fue bajando. Él me decía, María, lo único que me hace recordar quién soy es esa canción. Cuando la toco, la siento aquí. Es el único momento en que todavía soy el Jonatas de ella. Las dos se quedaron en silencio un rato mirándolo. Elena le apretó la mano con fuerza y dijo con firmeza, él no está solo. Ahora nosotras vamos a cantar por él, hasta que recuerde todo, hasta que regrese. Pasaron casi 2 semanas y una tarde llamaron a Elena a la oficina de dirección del hospital. Se sentó frente a 3 doctores y una mujer con traje del área administrativa. Todos tenían una cara seria, fría. Elena, la situación del señor Jonatas no ha cambiado. Los exámenes siguen igual. Ella ya imaginaba lo que venía, pero aún así su corazón empezó a latir más rápido. Entendemos tu dedicación, tu cariño, pero ya ha pasado mucho tiempo. Nuestro hospital es pequeño, y como él está oficialmente en estado de muerte cerebral, sin ninguna mejora vamos a empezar los protocolos para desconectar todo. Elena cerró los ojos con fuerza, tratando de no llorar ahí mismo. No, por favor, no pueden hacer eso. Él todavía está aquí. Yo lo vi. El doctor vio su reacción cuando escucha la música. Su cerebro responde, son reacciones muy pequeñas, Elena. No cambian la situación. Pero sí cambian la esperanza, gritó ella con la voz temblando. Si todavía hay una señal, cualquier señal, no pueden rendirse. Salió corriendo de la oficina y fue directo con María. Le contó todo, aún temblando. María cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había una fuerza ahí que ni el tiempo había podido apagar. No van a desconectar nada, no mientras yo siga respirando. Las dos pasaron la noche en vela. Pensaron, lloraron, hablaron, y entonces vino la idea. Vamos a hacer un concierto, dijo Elena con los ojos brillando. Un show pequeño en el patio del hospital, con su música, la música que siempre trajo a Rosa de vuelta, la música que lo está trayendo a él. María aceptó de inmediato. Él necesita escuchar eso,
Necesita sentir que el mundo todavía lo recuerda. Al día siguiente, hablaron con la dirección. Con lágrimas en los ojos suplicaron por más tiempo, por un último intento, un último respiro. Si después de esto él no reacciona, respetamos la decisión. Pero por favor, déjennos intentar. Después de insistir mucho, llegó la respuesta. Tienen una oportunidad, un solo día. En menos de 24 horas, Elena y María corrieron por todos lados. Hicieron invitaciones sencillas, pasaron la noticia de boca en boca, pidieron ayuda al personal del hospital, a los pacientes, a los músicos callejeros, incluso a los que compartían las madrugadas con Jonatas cuando él andaba sin rumbo por la ciudad. En la tarde del concierto, el patio del hospital se llenó. Sillas improvisadas, bocinas pequeñas, flores donadas. El personal dejó sus turnos, los pacientes miraban por las ventanas, y en medio de todos, un grupo de personas sin hogar, sentados en el suelo, con carteles escritos a mano. Jonatas, estamos aquí. Elena subió al pequeño escenario improvisado. Miró a la multitud y habló con la voz temblorosa. Esta canción fue hecha por un hombre que amó tanto, que aún en silencio, todavía canta por dentro. Él nos necesita ahora. Necesita saber que no ha sido olvidado. Entonces empezó a tocar la misma canción, esa melodía que ha estado en tantos momentos. Y ahí, mientras las notas se esparcían por el aire y los ojos de todos se llenaban de lágrimas, algo pasó. En el cuarto, el sonido entraba por las ventanas abiertas. Los rayos de sol pasaban por la cortina delgada y caían sobre la cara de Jonatas, que todavía parecía dormido. Las máquinas seguían con sus sonidos monótonos, pitando despacito, pero algo estaba cambiando. Primero, el ritmo del corazón se aceleró un poco. Después, un pequeño movimiento en la frente, casi imposible de ver. El neurólogo, que estaba cerca, se acercó despacio a la ventana. «Súbanle a la música, por favor». Elena cantaba con los ojos cerrados, emocionada, mientras adentro empezaba un milagro silencioso. Y entonces, los ojos de Jonatas se abrieron. No fue rápido, fue como alguien que lucha contra un peso muy grande. Los párpados se movieron despacio, temblando, hasta que los ojos cafés antiguos y profundos miraron el techo blanco. Silencio. La enfermera soltó la libreta que tenía en la mano. Una paciente en la ventana se llevó la mano a la boca. Un trabajador, que barría el suelo, dejó caer la escoba. En el patio, la música se detuvo de repente, cuando una auxiliar bajó corriendo. Abrió los ojos. Elena no entendía bien. ¿Cómo? «Jonatas, está despierto». Elena soltó la guitarra y corrió con las piernas temblando. Subió las escaleras como si volara. Pasó corriendo por la enfermería, empujando puertas hasta llegar al cuarto. Se detuvo en la puerta. Él estaba ahí, con los ojos abiertos, mirando el techo. Ella se acercó sin poder creerlo. «Señor Jonatas, soy yo, Elena, la niña de la plaza». Él giró la cabeza despacio, sus ojos llenos de agua, y entonces una lágrima cayó. María entró justo detrás. Al ver a su hermano así, se rompió. «Dios mío, mi hermano, volviste». Él no podía hablar, pero lloraba. Lloraba como alguien que ha cargado toda una vida de tristeza. Elena se arrodilló al lado de la cama, tomó su mano con cariño. «La música te trajo de vuelta. No dejó que te fueras». Jonatas apretó su mano, débil, pero presente, vivo, y en ese momento no hacía falta decir nada más. El amor, la música y los recuerdos habían vencido al silencio. Todos los que miraban, incluso de lejos, sentían algo en el pecho que no se puede explicar. Y en ese hospital, entre tantos dolores e historias, nació otra vez una esperanza, una prueba de que donde hay amor, todavía puede haber vida. Incluso cuando nadie más cree. Los ojos de Jonatas seguían abiertos, pero la voz no salía. Trataba de hablar. Los labios se movían, pero no salía ningún sonido. Aún así, no necesitaba decir nada. Su mirada lo decía todo. Era como si gritara desde dentro de él: «Yo regresé, estoy aquí, los escuché». Elena estaba al lado de la cama, de rodillas, agarrando su mano con tanto cariño que parecía tener miedo de soltarla y que todo desapareciera otra vez. «Tranquilo, no tiene que hablar ahora», dijo con la voz temblorosa. «Lo importante es que está aquí con nosotros». María lloraba. Pasaba la mano por el cabello canoso de su hermano, como hacía cuando eran niños, y él se caía del árbol de guayaba.
Uno de los enfermeros entró con una tabla, puso una hoja de papel y una pluma sobre la mesa junto a la cama. «Tal vez pueda escribir algo», dijo en voz bajita, respetando ese momento sagrado. Elena tomó la pluma y la acercó despacito a los dedos de Jonatas. «¿Intentamos? Escribe lo que quieras, lo que el corazón diga». Jonatas se tardó un poco. Los movimientos eran lentos, casi dolorosos, pero con la mano temblorosa agarró la pluma. Los ojos fijos en el papel. Elena y María ni respiraban, y entonces, letra por letra, como quien vuelve a aprender a vivir, escribió: «Rosa me llamó de vuelta». Elena leyó en voz alta, con la voz quebrada. «Rosa me llamó de vuelta». Soltó la pluma y se soltó a llorar. Lloró como una niña que encuentra a alguien que creía que nunca más iba a ver. Dios mío, regresó por amor. María tampoco aguantó. Se apoyó en la pared y lloró. Las enfermeras, que miraban desde la puerta, también dejaron caer lágrimas. Una de ellas susurró: Esto nunca lo había visto». Y de verdad nadie ahí había visto algo así. Un hombre que volvió del silencio por una canción, por un amor que ni la muerte pudo borrar. En la hoja, esas palabras seguían ahí, simples, rayadas, pero con más fuerza que cualquier diagnóstico. Rosa me llamó de vuelta, y en ese instante todos entendieron. Lo que hizo que ese corazón volviera a latir no fue medicina, no fue ciencia, fue recuerdo, fue promesa. Los días que siguieron fueron de esperanza, mezclada con lágrimas. La recuperación de Jonatas no fue rápida, pero cada pequeño avance era celebrado como si fuera el milagro más grande del mundo. Al principio casi no podía sostener la pluma. Elena se sentaba a su lado con una hoja en blanco y decía: «¿Intentamos otra vez hoy? Aunque sea una frase, la vamos a escribir». Y así fue. Primero, rayó el nombre Rosa en una frase de amor. Después, María, la hermana que siempre estuvo a su lado. Y un día, con mucho esfuerzo, escribió Elena sobre una joven llena de cariño. Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas cuando vio eso. «¿Se acuerda de mí?». Jonatas respondió con un leve movimiento de cabeza. El fisioterapeuta empezó a trabajar con él. Las piernas, que estuvieron tanto tiempo sin moverse, apenas respondían. Pero Jonatas quería levantarse, quería caminar. «Un paso por día», decía María siempre firme, agarrando su brazo en las sesiones. «Un paso por ti, uno por Rosa». La primera vez que se puso de pie, apoyado en unas barras de metal, fue emocionante. Sudaba, temblaba, pero cuando logró mantenerse de pie por unos segundos, miró a Elena y sonrió con los ojos. Ella corrió hacia él, tomó su mano y dijo: «Eso es. Está volviendo al mundo, don Jonatas». Los doctores se sorprendían. Cada semana recuperaba algo. Hablar aún era difícil, pero su mirada estaba llena de vida. Con cada visita la conexión entre él y Elena parecía crecer. Ella sentía que ese lazo era más que cariño de enfermera y paciente. Era algo más grande, más profundo, como si el destino los hubiera puesto ahí para cumplir algo que quedó pendiente. Elena empezó a hablarle incluso cuando él no podía responder. Le contaba sobre su infancia, las tardes con su mamá y su tía, las canciones que escuchaba sin saber de dónde venían. «Siempre sentí una nostalgia que no tenía nombre», le dijo un día, «y ahora, viendo cómo se está recuperando, siento que esa nostalgia empieza a irse». Jonatas la miró con los ojos llenos de lágrimas. En los momentos que estaban juntos, el cuarto dejaba de ser solo un cuarto. Se convertía en un lugar de sanación, de nuevos comienzos, de recuerdos encontrados. María se daba cuenta de todo. Observaba a los dos en silencio y sonreía. «Este hombre nunca se conectó tan rápido con nadie, Elena, ni siquiera con algunos familiares. Contigo es diferente. Te mira como quien encuentra algo que no sabía que había perdido». Y Elena sentía lo mismo. En una tarde tranquila, mientras el sol entraba suave por la ventana del cuarto, María apareció con una caja de cartón en las manos. Elena estaba ahí, ayudando a Jonatas a practicar la escritura con letras grandes en un cuaderno, cuando vio entrar a la hermana mayor de él, sonriendo, con esa mirada de quien está a punto de abrir el pasado. «Traje unas cosas viejas de él. Pensé que podrían ayudar», dijo María poniendo la caja sobre la mesa con cuidado. Jonatas miró con curiosidad y Elena dejó todo para escuchar. María se sentó en el sillón cerca de la cama y empezó a sacar papeles, fotos en blanco y negro,
cuadernos de música con hojas sueltas y amarillas. Aquí hay muchos recuerdos, muchas cosas bonitas y también difíciles. Miró a su hermano con cariño y siguió. ¿Te acuerdas de tu primera canción de amor, John? Jonatas hizo un pequeño gesto con la cabeza y los ojos se le llenaron de lágrimas. Elena se acercó sintiendo que venía una historia importante. Antes de Rosa hubo alguien. Tú eras muy joven, vivías allá en el rancho con papá y mamá, tocabas todo el día en el patio y un día llegó una chica nueva al pueblo, Claudia. Tenía los ojos claros, la risa tímida, y tú te enamoraste. Elena se quedó fría al escuchar el nombre, Claudia. El corazón se le apretó en el pecho. Ustedes empezaron a verse a escondidas. Era puro, era bonito. Ella iba a escucharte tocar junto al río, se sentaba al lado y cantaba desafinada, igualito que Rosa después. María se rió, limpiándose los ojos. Un día compusiste una canción solo para ella. Una canción triste, pero llena de esperanza. Querías huir con ella, ¿te acuerdas? Jonatas no se movía, pero una lágrima rodó por la esquina del ojo. Pero su familia no lo permitió. Dijeron que eras pobre, sin futuro, que ser artista no era una profesión, y se la llevaron. Tú pasaste días encerrado en el cuarto, sin comer, hasta que conociste a Rosa y entonces tu mundo volvió a tener color. María sacó un papel doblado de la caja. Era la letra de aquella canción antigua. La tinta de la pluma estaba corrida por el tiempo, pero aún se podía leer. Se la dio a Elena. Fue después de Claudia que él escribió esto, como si el destino lo hubiera preparado antes, ¿no sabes? Como si necesitara sufrir esa pérdida para poder vivir el amor verdadero. Elena leyó en silencio los primeros versos y una lágrima cayó sobre el papel. El nombre de la canción era Notas de Espera. Hablaba de un amor imposible, pero también de un nuevo comienzo, de una luz que llegaría después del dolor. Esta canción, dijo Elena con la voz entrecortada, es como si hablara de mí también, como si fuera escrita para alguien que todavía no había nacido. María la miró en silencio, como quien entiende más de lo que puede decir. Jonatas cerró los ojos por un momento, y cuando los volvió a abrir, miró a Elena con una ternura que decía más que 1000 palabras. Elena se quedó con esa canción antigua en las manos, con el nombre Notas de Espera temblando entre los dedos. Las palabras hablaban de un amor roto, de una mujer que se fue antes de tiempo, de un hombre que esperaba sin saber si aún había esperanza. Era como si cada verso fuera una ventana hacia algo que ella siempre había sentido y nunca había entendido. Se volteó hacia María con los ojos llenos de lágrimas. La voz le salió baja, pero firme. ¿Cómo se llamaba por completo la chica? La del pasado de tu hermano, la Claudia que él amó antes de Rosa. María se quedó en silencio. Miró a Jonatas, luego a Elena. Parecía pesar cada palabra con el corazón. De verdad te interesaste por ella, ¿verdad? Yo solo quiero entender, dijo Elena, con un nudo en la garganta. Parece que esta historia también es mía. María bajó la mirada, suspiró profundo, y luego respondió como quien suelta un secreto guardado por décadas. Su nombre era Claudia Duarte. Elena se quedó congelada. Se levantó de golpe. El papel se le cayó de las manos. Claudia Duarte, repitió, con los ojos bien abiertos. Sí, confirmó María en un susurro. Elena dio 2 pasos hacia atrás, sintiendo que el suelo se le iba. Las palabras no le salían de la boca. Salió corriendo del hospital sin pensarlo 2 veces, como si algo mucho más grande que ella la empujara. Al llegar a casa, entró agitada, con el rostro pálido. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó fuerte con la voz quebrada. La mamá salió a la sala asustada. «¿Qué pasó, hija? Respóndeme solo una cosa. La tía Claudia tuvo un novio llamado Jonatas». La mujer se quedó en silencio. Su cara se endureció de repente, pero no lo negó. «Sí», dijo despacio. «Él era diferente. Un buen muchacho, sencillo, pero con un alma grande. Tocaba la guitarra como nadie». Elena ya lloraba. «¿Y por qué nunca me lo contaste?». La mamá se acercó, le puso las manos en la cara. «Porque tu tía sufrió mucho, Elena. Ella amaba a ese Jonatas, pero él amaba a otra mujer. Claudia lo sabía. Ella volvió un día y lo vio con otra. Fue un golpe fuerte. Nunca se lo dijo a nadie más que a mí. Fue cuando iba a contarle sobre el embarazo». Elena llevó la mano al pecho. «¿Arthur?» «Sí, tu primo». Ella lo crió sola. Nunca le dijo nada a Jonatas. Dijo que no quería amarrar a nadie con un hijo y después se enfermó, se encerró en su propio mundo. Nunca volvió a hablar de eso.
Elena se sentó en el sillón, totalmente afectada. Ese hombre al que cuidaba, por quien sentía algo tan fuerte, era el mismo que su tía había amado, el mismo que dejó un hijo en el mundo sin saberlo, y todo lo que antes era solo emoción sin explicación, ahora tenía sentido. El nudo en el pecho, la conexión rara con esa canción, el cariño inmediato por Jonatas. Era sangre, era memoria, era destino, y en ese momento ella lo supo. La vida le estaba entregando una historia que se venía escribiendo mucho antes de que ella naciera, y ahora era su turno de seguir escribiéndola, con amor, con verdad y con perdón. Cuando Elena volvió al hospital, llevaba un torbellino en el pecho. La revelación de la noche anterior se sentía como una carga y un regalo al mismo tiempo. Caminaba por los pasillos como quien carga algo demasiado valioso para dejarlo caer. Entró al cuarto con pasos lentos. Jonatas estaba despierto, sentado en el sillón, con María al lado leyéndole. Cuando la vio, él sonrió con los ojos. Una sonrisa cansada pero llena de cariño. Elena se acercó despacio, se sentó al lado y respiró hondo. «Don Jonatas, necesito decirle algo que va a mover todo, pero usted merece saber». María cerró el libro y se quedó en silencio. Elena sacó del bolsillo una foto vieja doblada. Era Claudia joven, con una sonrisa tímida, la misma del video que Jonatas una vez soñó y luego olvidó. Puso la foto en sus manos y dijo con la voz temblando: «Esta muchacha de aquí es Claudia, la misma de esa canción vieja que usted escribió antes de conocer a Rosa». Jonatas abrió mucho los ojos. Se quedó quieto, con la foto entre los dedos. Un silencio pesado llenó el cuarto. Intentó hablar, pero estaba débil. La voz no le salió y decidió escribir. «Yo sé quién es ella», escribió con dificultad en un papel. Luego tomó la pluma otra vez. Las manos le temblaban, pero escribió línea por línea. Si no fuera por ella, nunca habría conocido a mi Rosa. Las lágrimas empezaron a caer. Y mientras caían sobre el papel, siguió escribiendo, cada palabra como un golpe en el alma. «Claudia fue luz en un momento oscuro. Ella me escuchó cuando nadie más lo hacía. Ella me dio valor para seguir, para buscar otro camino». Elena lloraba en silencio, agarrándole la mano con fuerza. «Don Jonatas, Claudia tuvo un hijo. Se llama Arthur, y él nunca supo quién era su padre». El rostro de Jonatas se llenó de lágrimas. Bajó la cabeza, apretando la foto contra el pecho, como si quisiera traer el pasado de vuelta para poder abrazarlo. María se acercó y puso la mano sobre el hombro de su hermano. «Lo siento mucho, John. Nadie sabía esto hasta ahora. Pero la vida te está dando la oportunidad de conocer esa parte que te faltaba». Él agarró el papel otra vez. Escribió despacio, con esfuerzo, pero con el corazón abierto. «Llévame con él, aunque no me acepte. Solo quiero decirle que nunca supe que él existía». Elena apoyó su frente en la mano de él y habló bajito. «Lo voy a llevar, don Jonatas. Él va a saber. Usted va a mirarlo a los ojos y decirle todo esto. Usted merece esa verdad». Al día siguiente, Elena fue a la casa de Arthur para organizar el encuentro. Era un lugar sencillo, lleno de plantas y libros apilados. Él la recibió con una mirada desconfiada, ya imaginando de qué quería hablar. «Ya sé por qué viniste, Elena», dijo, antes de que ella abriera la boca. «La respuesta es no. No quiero saber nada de ningún padre». Elena respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Entiendo que sea difícil, Arthur, pero él no sabía. La vida los separó de una forma que nadie esperaba, y ahora solo quiere verte, no para pedirte nada, solo para mirarte y decir, perdóname, si alguna vez estuve ausente sin saberlo». Arthur cruzó los brazos, firme. «Yo crecí sin papá. Vi a mi mamá sufrir sola. Nunca supe por qué. Solo veía la tristeza en sus ojos. Después de que murió, nunca más quise saber nada de eso. Nunca. Y ahora aparece un hombre, que ni sé quién es, diciendo que es mi papá, que me ama». Se rió, pero era una risa amarga, de dolor guardado por años. «No quiero, y no necesito eso para vivir». Elena se acercó despacio, mirándolo a los ojos. «Pero él sí necesita, Arthur. Él necesita saber que tú existes, que estás bien. No te está pidiendo amor de vuelta, solo quiere la verdad. Solo quiere mirarte a los ojos y saber que la vida siguió, aunque sin él». Arthur no respondió, solo se quedó ahí, mirando al suelo, y en ese silencio ya había un tipo de respuesta. El tiempo pasó, el encuentro no ocurrió,
¿La prueba de ADN? Ni se pensó. No hacía falta. María lo sabía. Elena lo sabía. Y Jonatas ya lo sentía en el corazón. El hijo que nunca vio crecer tenía un nombre, una cara, una historia, y eso era suficiente. Aunque no hubo abrazo, ni un papá saliendo de la boca de Arthur, Jonatas siguió con el corazón lleno de un nuevo amor, un amor que llegó de forma inesperada. Elena seguía a su lado, cuidándolo, platicando, tocando la guitarra cuando el día era pesado, y entre una sonrisa y otra, él empezó a llamarla mi niña. Me diste vida otra vez, Elena. La música me trajo de regreso, pero fuiste tú quien me hizo querer quedarme, dijo él un día con los ojos llenos de lágrimas. Elena lloró al escuchar eso. Yo también gané un papá que el destino me dejó cuando ya había dejado de buscar. Que así, aunque no había lazo de sangre, nació una conexión más fuerte que cualquier prueba. Jonatas encontró en Elena a la hija que no esperaba, y ella encontró en él al papá que la vida no le dio. Era amor, así de simple. El tiempo fue pasando y Jonatas, ahora más fuerte, poco a poco volvía a ser ese hombre que un día encantó a toda una ciudad con su voz. La recuperación no era solo física, también era del alma. Cada mañana empezaba a recordar cosas que había olvidado, a sentir cosas que parecían borradas, a escribir. Fue una tarde de cielo despejado, mientras estaban sentados en el jardín del hospital, que Elena habló, con la guitarra en los brazos. Usted debería escribir una nueva canción, don Jonatas. Algo que hable de esta nueva historia, que hable de todo esto que la vida trajo. Él la miró con esa mirada tranquila y firme que solo el tiempo enseña a tener, y respondió con una sonrisa suave, «Solo si es contigo». Elena sonrió, se sentó junto a él, abrió el cuaderno donde anotaban las canciones que cantaban juntos, y los dos empezaron ahí, en esa banca de madera, una nueva canción. No tuvieron que hablar mucho, se miraban y ya sabían qué nota venía después. La melodía nació como si ya existiera desde hace años, solo esperando las manos correctas para salir. Jonatas escribió los primeros versos con letra temblorosa, pero llena de sentimiento. Luz que volvió sin ser llamada, voz que llegó sin hacer ruido. Hijo que no vi crecer, pero que vivió dentro de mi silencio. Elena completó. Camino que me trajo a tiempo para decir lo que nunca se dijo, para amar como sé, con todo el corazón, sin pensar. Llamaron a la canción Luz que volvió, y ese título lo decía todo. Era la luz de una historia que parecía apagada, pero que volvió a brillar. La luz de un hijo que no sabía que era amado. La luz de una hija que llegó cuando todo parecía oscuro. Era sobre reencuentros, sobre esperanza, sobre el tiempo que pasa, pero nunca se lleva el amor de verdad. Elena lloró mientras cantaban juntos por primera vez. Y Jonatas, con la voz débil pero llena de emoción, dijo después, «Esta es nuestra canción, la canción que habla de alguien que no conocimos pero siempre amamos». La grabaron en un estudio sencillo, con la ayuda de amigos. Jonatas quería dejar eso registrado, no para hacerse famoso, sino para dejar un mensaje, que la vida siempre puede sorprender, incluso cuando uno cree que todo ya se perdió. Y en esa canción, escrita a 4 manos y 2 corazones, estaba el resumen de toda una vida. Una petición de perdón, un abrazo que el tiempo tardó, y un amor que volvió despacito, pero volvió para quedarse. Unos días después de grabar Luz que volvió, Elena decidió subir el video a internet. Era sencillo, sin mucha edición, grabado en una esquina del hospital donde la luz del atardecer hacía que todo se viera más bonito. No esperaba mucho, solo quería mostrarle al mundo esa historia que había salvado 2 corazones, el de Jonatas y el de ella. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. En menos de una semana, el video recorrió todo el país. Personas lo compartían emocionadas, diciendo que lloraron, que se acordaron de alguien que ya se fue, que sintieron algo que no sentían desde hace mucho tiempo. Los comentarios eran de gente de todos lados, diciendo que esa canción parecía haber sido escrita para ellos. Elena no lo podía creer. Se lo mostró a Jonatas en el celular y él, con los ojos bien abiertos, escribió en un papel, «¿Todo esto por una canción?». Ella le respondió con una sonrisa, «No, todo esto por una verdad, tu verdad». Una tarde, el teléfono del hospital sonó. Era una productora musical famosa. Querían hablar con Jonatas en persona. La reunión fue en la pequeña sala donde él hacía fisioterapia,
y los productores hablaron emocionados. Esta canción tocó el corazón del país. Queremos grabar un disco con usted. Su historia es lo que el mundo necesita oír. Podemos hacer algo grande. Jonatas guardó silencio un rato. Miró a Elena, luego a María, que estaba ahí con él como siempre. Y solo entonces tomó la pluma y escribió con calma. Acepto, pero con una condición. Los productores se miraron entre ellos. La mitad de todo lo que se gane va directo para ayudar a pacientes terminales. Gente que está luchando y que muchas veces no tiene a nadie cerca. La música me salvó, y ahora va a salvar a otros también. La sala se quedó en silencio por unos segundos. Uno de los productores, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Es más que justo, es hermoso, hecho». Y así fue como la historia de Jonatas Morales llegó al mundo de una forma que él nunca imaginó. No como estrella, no como ídolo, sino como un hombre que volvió del silencio con una canción en el corazón y decidió transformar su dolor en amor. La noticia apareció en periódicos, programas de televisión, radios. Personas mandaban cartas, videos, grababan sus versiones de la canción. Niños la cantaban en los pasillos de los hospitales. Los abuelitos sonreían al oír la melodía. Gente que ya había perdido la fe volvía a creer. Y en medio de todo eso, Jonatas seguía siendo humilde. Con su guitarra, su sonrisa tímida y la certeza de que todo solo vale si se comparte. Que una buena canción no es solo para tocar, es para sanar, es para abrazar, es para recordarle a cada quien que la vida, aunque difícil, todavía puede sorprender, todavía puede emocionar, todavía puede hacer llorar de esperanza. Durante las grabaciones del nuevo disco, Jonatas parecía más vivo que nunca. Se sentaba en el estudio con la guitarra en las piernas, rodeado de micrófonos y gente emocionada. Con cada nota, con cada verso cantado, sus ojos brillaban como si hubiera vuelto a ser el joven soñador que un día encantó a Claudia a la orilla del río y después vivió el amor con Rosa en las plazas y dentro de casa. Pero el cuerpo ya no era el mismo. En las últimas semanas, Jonatas empezó a sentir un cansancio raro. Hablaba menos, le costaba respirar después de sesiones largas. Tuvo un pequeño mareo en medio de la grabación de una canción y tuvo que sentarse antes de que terminara. Elena lo notó, siempre notaba. «¿Está bien, don Jonatas?», preguntó ya con los ojos preocupados. Él solo sonrió con la esquina de la boca, respiró profundo y respondió: «Solo siento que el tiempo me está llamando más fuerte. En el hospital, los exámenes lo confirmaron. El corazón de Jonatas estaba débil, muy débil, tan cansado como él había intentado esconder por tanto tiempo». El doctor llamó a María y Elena para hablar a solas. El cuarto era pequeño, iluminado por una luz fría que hacía todo más difícil de escuchar. «Está teniendo pequeñas fallas en el corazón. Las crisis pueden empeorar en cualquier momento. Y tal vez solo le queden unas semanas». María se llevó la mano al pecho. Elena no pudo contener las lágrimas. «Pero él estaba tan bien», dijo ella con la voz temblorosa. «Su mente está firme. El corazón, no. El esfuerzo, la emoción, todo eso afecta a su cuerpo. Tienen que saber que tal vez no termine este disco». Elena salió del cuarto y fue directo a la habitación donde Jonatas descansaba. Él ya sabía, no hacían falta palabras. Vio su cara y escribió despacito en un papel: «¿Ya llegó la hora?». Ella se sentó a su lado, le agarró la mano con fuerza. «Todavía no, pero si llega, va a ser de la forma más bonita, cantando, siendo escuchado, siendo amado». Él sonrió con los ojos llenos de agua y escribió otra frase: «Entonces vamos a terminar la canción, desde el principio hasta el final». Y en los días que siguieron, cada grabación fue como una despedida. Cada verso, una parte del alma que él dejaba grabada. Los músicos grababan en silencio, con respeto, como si estuvieran rezando. La voz de Jonatas, débil pero firme, entraba en los micrófonos y salía por los audífonos como un recuerdo vivo. Elena lo ayudaba a subir al escenario del estudio, ajustaba el micrófono, afinaba la guitarra con cuidado y al final de cada sesión decía: «Gracias por no rendirse». El mundo todavía necesitaba escucharlo. Y Jonatas sonreía, con una mirada tranquila como quien ya vio el cielo de cerca. Esa noche, el estudio estaba más silencioso que de costumbre. Las luces estaban bajas y solo Jonatas y el técnico de sonido estaban ahí. Elena había salido a tomar aire
y María se había ido a descansar a casa. Jonatas pidió un momento solo y el técnico entendió que era algo importante. Sentado frente a la cámara, con la guitarra al lado y los ojos brillando de emoción, Jonatas respiró profundo. Sabía que ese sería un video diferente, un video que no era para todos, era para ella, para Elena. La cámara empezó a grabar y él esperó unos segundos. Miró directo a la lente como si mirara a sus ojos. La voz salió bajita pero llena de cariño. Mi niña. Hizo una pausa, los ojos llenos de lágrimas. Si estás viendo este video, es porque tal vez ya no estoy aquí. Y sé que vas a querer llorar. Sé que tu corazón se va a apretar, pero por favor, no llores. Respiró con dificultad, pero siguió firme. No llores cuando me vaya, porque no me estoy yendo de verdad. Solo estoy cambiando de lugar. Me voy a tocar del otro lado, donde tal vez Rosa me espere con esa sonrisa que nunca olvidé. Con una sonrisa leve en el rostro, agarró la guitarra, pero no tocó. Solo la abrazó contra el pecho. Cuando me extrañes, toca nuestra canción, esa que escribimos juntos, Luz que volvió. Porque esa canción no es solo un recuerdo, es un camino, un abrazo que sigue aunque ya no haya brazos. Bajó la cabeza, emocionado. Luego volvió a mirar a la cámara. La música hace regresar lo que nunca debió irse. Me trajo de vuelta a mi Rosa. Y me dio a ti para decir que tenía un hijo. Aunque no me quiera, yo lo amo. Una lágrima bajó por su mejilla. No intentó esconderla. Fuiste más que una amiga, más que una enfermera. Fuiste un regalo que Dios mandó tarde, pero en el momento justo, una hija del corazón. Miró al lado como quien recuerda algo querido y terminó con la voz quebrada. Gracias por devolverme la vida y por darme paz para irme. La cámara dejó de grabar, pero ahí, en ese video sencillo, Jonatas dejó todo lo que sentía. La mañana estaba clara, silenciosa, como si el mundo se hubiera detenido un ratito para respetar una despedida. Jonatas dormía en su cuarto del hospital con los audífonos bien puestos. La lista de canciones era sencilla, solo con las pistas del álbum que grabó en los últimos meses, una tras otra, hasta llegar a la última, Luz que volvió. La canción sonaba bajito mientras él respiraba despacio. Era una melodía suave, hecha de notas de nostalgia, esperanza y reencuentro. Y ahí, en ese momento tan tranquilo, Jonatas simplemente se fue, sin dolor, sin ruido, como quien termina un verso bonito y luego apoya la cabeza, satisfecho. Cuando Elena entró al cuarto más tarde, encontró el sonido continuo del aparato al lado de la cama, el rostro de él sereno, casi sonriendo, los ojos cerrados como quien sueña con el abrazo que esperó toda la vida, los audífonos aún tocando la última nota de la última canción. Ella se quedó ahí parada, sintiendo que el mundo le pesaba sobre los hombros. Las lágrimas salieron sin pedir permiso. Se acercó despacio, quitó los audífonos con cuidado y los puso sobre su pecho. Se fue escuchando nuestra canción, dijo con la voz temblorosa. María llegó poco después. Vio la escena y lo entendió todo solo con mirar. Abrazó fuerte a Elena, las dos llorando en silencio, de una forma que solo quien vivió todo junto puede entender. Días después, el velorio fue sencillo, pero lleno de amor. Flores por todos lados, una guitarra en la esquina, y al lado del ataúd, una foto de Jonatas sonriendo, con Rosa en el brazo y la guitarra en la espalda. Amigos, vecinos, gente que lo vio cantar en la plaza, y hasta personas que lo conocieron solo por internet estaban ahí, todos callados, con respeto. Un grupo de músicos callejeros tocó Rosa, mi amor, muy bajito, mientras las personas pasaban. Y entonces, Elena se levantó, subió a un pequeño escenario improvisado. Tenía la misma guitarra con la que grabaron Luz que volvió. El silencio era tan grande que se podía oír el viento moviendo las hojas. Ella miró a todos, luego al ataúd, y habló con voz temblorosa. Él me enseñó que la música puede salvar, puede curar, puede traer de vuelta hasta a quien pensábamos que habíamos perdido para siempre. Respiró profundo, se secó las lágrimas con la manga de la blusa y empezó a cantar la misma canción, esa que nació de un reencuentro imposible, que hablaba de amor que no tuvo tiempo, que hablaba de perdón. Mientras cantaba, lloraba, pero también sonreía, porque ahí frente a todos ella sabía, Jonatas no se había ido. Él se había quedado en todas partes. María le agarraba la mano fuerte, y en ese apretón había de todo: orgullo, despedida, amor.
La voz de Elena temblaba al final de la canción. Y cuando llegó a la última frase, la dijo con toda el alma: «Hijo que no vi crecer, pero que vivió dentro de mi silencio». Y entonces bajó la guitarra, miró al cielo y susurró: «Vete en paz, mi viejo. Tu música se quedó, y con ella te quedaste tú también». Un año después de la partida de Jonatas, la tristeza seguía en el corazón de Elena, pero ahora venía con una nueva fuerza, una ganas de seguir todo lo que él empezó, de compartir el amor que él dejó, de hacer que su música tocara los corazones que también necesitaban sanar. Pasó meses pensando, recordando las conversaciones, los papeles con letras escritas a mano, las lágrimas y sonrisas que compartieron. Fue ahí que nació la idea de la fundación. La llamó Notas de Jonatas. Era más que un nombre bonito, era un pedazo de él que todavía quería vivir. Era la forma de asegurar que ese hombre, que volvió de la oscuridad por una canción, siguiera cambiando vidas con lo que más amaba, la música. Rentó una casita sencilla, en un barrio donde casi nadie tiene acceso al arte. Un lugar con puertas abiertas, paredes con fotos de Jonatas y Rosa, y una guitarra colgada justo en la entrada, como un símbolo de que ahí se entraba con el corazón. La Fundación Notas de Jonatas ofrecía clases de música gratis para niños huérfanos y personas mayores que estaban solas. Había clases de guitarra, de canto, de escuchar. Más que enseñar notas, Elena enseñaba cariño. Se sentaba en el piso con los niños, tomaba la mano de los abuelitos con paciencia. Cantaba con ellos, lloraba con ellos. «Aquí nadie tiene que cantar perfecto», decía sonriendo. «Solo necesita sentir». Los alumnos iban llegando poco a poco, tímidos, muchos sin nunca haber tocado un instrumento. Pero con el tiempo, el lugar se fue llenando. El sonido de las cuerdas mezclado con las risas y las historias llenaba cada rincón. Doña Olivia, una señora mayor que vivía sola en un cuartito, fue una de las primeras en llegar. Cuando escuchó la canción «Luz que volvió», empezó a llorar sin parar. «Esa canción me recuerda a mi esposo. Él cantaba así para mí, bajito, cuando yo me enfermaba». Elena la abrazó y respondió: «Entonces canta con nosotros. Aquí es el lugar para recordar con amor». Arturo, el hijo que Jonatas nunca conoció bien, empezó a aparecer de vez en cuando. Nunca se presentó como hijo, pero un día entró y preguntó: «¿Todavía hay una clase de guitarra para un curioso?». Elena sonrió y le dio un instrumento. «Siempre hay». En el fondo, ella sabía que él también estaba sanando. La fundación crecía con donaciones, con la ayuda de voluntarios, con el apoyo de quienes vieron esa historia y quisieron ser parte. Pero lo más importante era lo que no se veía: el brillo en los ojos de los niños, la mano arrugada tocando una nota por primera vez, el silencio que se convertía en canción. Y en cada rincón de la casa había un pedacito de Jonatas. En el cuadro con el mensaje escrito: «La música trae de vuelta lo que nunca debió irse». En la banca donde él y Elena solían ensayar. En la vieja guitarra que todavía lloraba cuando alguien la tocaba con el corazón. Notas de Jonatas no era solo una fundación, era una segunda oportunidad. Era amor en forma de melodía. Era la certeza de que, incluso después de irse, un hombre todavía puede cambiar el mundo. Nota por nota, abrazo por abrazo, recuerdo por recuerdo. Una tarde común de viernes, Elena llegó al asilo con la guitarra en la espalda y el corazón ligero. Desde que creó la fundación, empezó a visitar casas de descanso siempre que podía. Decía que era ahí, entre cabellos blancos y manos temblorosas, donde más se sentía cerca de Jonatas. Como si su presencia la acompañara en cada rincón, donde el silencio necesitaba volverse canción. El asilo de esa tarde era sencillo, con paredes blancas y un jardincito. Los viejitos estaban reunidos en la sala principal, sentados en sus sillas de ruedas o sillones gastados, la mayoría en silencio, algunos dormitando, otros solo viendo al vacío. Elena entró despacito, saludando uno por uno, y fue recibida por una cuidadora sonriente. Les gusta mucho cuando alguien viene a cantar, casi nadie los visita. Ella puso un banquito en el centro de la sala, sacó la guitarra de su funda con cariño y se sentó. Miró alrededor. Las caras parecían cansadas, pero había una esperanza escondida en cada mirada curiosa. «Hoy quiero cantar una canción que me trajo de vuelta a la vida, una canción hecha por un hombre que amaba más de lo que sabía decir».
Acomodó el instrumento en su regazo y empezó a tocar la primera nota de Rosa, mi amor. La melodía llenó el espacio de forma suave, casi como un viento bueno que entra por la ventana sin hacer ruido. A los primeros versos, los ojos de una señora al fondo de la sala empezaron a brillar. Era una de las más calladas del grupo. Doña Isabel, que casi nunca hablaba, casi siempre tenía la mirada perdida en el tiempo, pero ese día, algo dentro de ella despertó. Cuando Elena cantó el coro, doña Isabel se llevó la mano al pecho. Su boca temblaba, y de repente, lágrimas empezaron a bajar despacito por su cara arrugada. La cuidadora lo notó y corrió hacia ella, asustada. «Doña Isabel, ¿está bien?» Pero ella solo lloraba, no de dolor. Era otro tipo de llanto. Era recuerdo. Esa canción era la que él me cantaba, susurró, con la voz débil. Mi esposo la cantaba igualito. Elena se detuvo por un segundo. Sintió un nudo en la garganta, pero siguió tocando, más despacio, más suave. Otros viejitos empezaron a emocionarse. Una señora apretó el pañuelo contra su rostro. Un señor se quitó el sombrero, en señal de respeto. Hasta los que parecían dormidos abrieron los ojos para escuchar mejor. La canción se esparció como si llevara dentro la historia de cada uno ahí. Amores viejos, despedidas silenciosas, promesas que nunca se olvidaron. La sala, antes apagada, ahora estaba llena de vida, aunque fuera por un instante. Al final de la canción, Elena bajó la guitarra y se quedó en silencio. Todos estaban en silencio. Un silencio que decía más que cualquier aplauso. Se acercó a doña Isabel, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Él todavía le canta, señora. Aquí adentro, dijo, señalando su corazón. Doña Isabel, con lágrimas en los ojos, solo asintió con la cabeza. Y en ese momento, Elena entendió otra vez el poder de la música. Lo que Jonatas siempre decía, que la música hace volver lo que nunca debió irse. Y ahí, en esa sala de asilo, con historias que el tiempo casi borró, un simple acorde trajo de vuelta el amor, la nostalgia, el recuerdo. Y con eso, trajo también la vida. Era una tarde tranquila, con el sol entrando despacito por la ventana de la fundación. Los niños ya se habían ido, los viejitos descansaban en las hamacas del patio, y Elena aprovechaba el raro silencio para acomodar uno de los estantes de la pequeña oficina. Movía cajas con papeles viejos, partituras sueltas, fotos que guardaba con cariño desde los primeros días de Notas de Jonatas. Fue cuando jaló un sobre amarillento, olvidado entre dos carpetas. El papel estaba doblado con cuidado, y al frente, la letra temblorosa y conocida. Para Elena cuando llegue el momento. Su corazón se aceleró, se sentó despacito, con las manos temblando y abrió el billete. La escritura era simple pero llena de emoción, y en la primera línea sintió las lágrimas caer. Fuiste mi mayor acorde, la nota que me faltaba. Cerró los ojos por un momento, sintiendo cada palabra como si Jonatas estuviera ahí a su lado, susurrando bajito. Gracias por darme paz en mi último suspiro, por no dejarme solo cuando ya había olvidado cómo era ser visto, ser escuchado, ser amado. Tú, una hija sin sangre, pero con alma. Me diste cariño, risa, cuidado y música. Me diste una nueva oportunidad de ser quien siempre fui, pero que el dolor había escondido. Dile a Arthur que su papá nunca dejó de amar, aunque no tuvo la oportunidad de ser, que cada nota que toqué después de saber de él fue para él, y que, aunque en silencio, llevé su nombre en el pecho. Elena se quebró, apretó el billete contra su pecho, llorando en silencio. El tiempo pareció detenerse ahí en esa sala, entre paredes llenas de recuerdos, instrumentos desafinados e historias que la música ayudó a unir otra vez. Se levantó despacio, agarró un marco simple y puso el billete adentro. Lo colgó en el pasillo principal de la fundación, justo en el centro, al lado de la primera foto de Jonatas tocando con ella en el hospital. En ese billete estaban todas las respuestas. El amor escondido, el cariño nunca dicho, la despedida más bonita que alguien podía escribir. Y en ese momento, con el sonido del viento pasando suave por las cortinas, Elena miró al cielo, sonrió entre lágrimas y susurró: «Lo escuché, don Jonatas, y él también lo va a escuchar, porque su nota nunca va a dejar de sonar. Nunca. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías insistido hasta el final como ella lo hizo?
¿Le habrías dicho la verdad a Arthur aunque te diera miedo su reacción? Cuéntame aquí en los comentarios. Me muero por leer tu opinión. Y oye, si esta historia tocó tu corazón, activa la campanita ahora mismo para que no te pierdas los próximos videos. Vienen muchas historias emocionantes, de esas que nos hacen parar y pensar en lo que de verdad importa en la vida. Y si todavía no has visto el video que está apareciendo aquí en la pantalla, dale clic ahora. Es una historia hermosa, real, que ya ha hecho llorar a mucha gente y pensar diferente sobre el amor, el perdón y el tiempo. Anda, te lo aseguro, vale cada segundo.